Argentinos y argentinas, hoy es 1 de abril, mañana es 2 de abril, un día muy importante para todo el pueblo argentino. Y para repasar esa fecha, ¿quién mejor que nuestra historiadora favorita, Julia Rosenberg? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Mañana tenemos un nuevo aniversario. Sabemos que las efemérides tienen una fecha concreta por algo. En este caso, la efeméride de Malvinas la recordamos por el inicio de la guerra. Y en esta columna nos va a interesar pensar Malvinas, pero pensarla en su trascendencia más allá del conflicto bélico. Es decir, dar cuenta de que Malvinas y la historia de Malvinas tiene un momento antes, un momento largo antes y un momento después de la guerra. Es decir, que la presencia de Malvinas es una constante en nuestra historia, ¿no? Y para eso vamos a hacer un recorrido por pinceladas de nuestra cultura que den cuenta un poco de esta larguísima presencia de Malvinas en nuestra historia. Y para eso vamos a escuchar una canción. Traje canciones y películas. Excelente. No traje ningún libro hoy, como verán. Es rarísimo, Julita, verte sin libros. ¿No te sentís insegura? La verdad es que sí, un poco desnuda. Claro, claro. Sí. No tiene su muralla de libros. Exactamente. Vamos a escuchar una primera canción, la de Atahualpa Yupanqui, La hermanita perdida, del año 1971. Dale. Entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Bueno, no sé si la conocían, la canción es del año 71. Lo que no conocía era el videoclip y me llama la atención. No sé si el videoclip es del 71. Es del 71 también, sí. Con imágenes de Malvinas y bueno, Yupanqui ahí, ¿no? Protagonizándolo. Qué importante que un artista tan trascendental para nuestra cultura como Atahualpa Yupanqui tenga una canción ligada a Malvinas, ¿no? Y además decía, el año 71. Me interesa marcar cuánto antes del 82 la Malvinas tiene una centralidad en nuestra cultura. Y de esta canción algunas palabras, ¿no?, que pone Atahualpa Yupanqui. Primera, tiempo rubio pirata, ¿no? La idea de que, claro, del otro lado lo que hay son piratas que nos han robado algo. Y otra idea que propone, que dice que te va llegando el saludo permanente de la patria. Esta idea de lo permanente, ¿no? Decíamos antes cómo Malvinas es una permanente en nuestra historia. No solamente porque forma parte de la historia argentina, sino porque Malvinas, hablar de Malvinas no es solamente hablar de unas islas y de agua, sino que también es hablar de una usurpación. De una usurpación y de un permanente reclamo de justicia. Esa es la historia también que nos liga a Malvinas, ¿no? Esa permanencia me parece que es la que marca esta canción, que es tan interesante para pensar, y la idea de la vuelta. Hermanita perdida, vuelve a casa, ¿no? Lo hemos dicho varias veces ya, la idea de la vuelta, que es un símbolo tan pregnante en nuestro pueblo, en nuestra cultura, también ligado a Malvinas, tiene una fortaleza importantísima. Claro. La idea de que algo de hace casi ya 200 años que tiene que volver. Y la idea de que la patria no va a estar completa hasta que eso no vuelva, ¿no? Como que somos una patria un poco enclenque, ¿no? Que nos falta un pedacito y que hasta que ese pedacito no vuelva a nosotros, esa patria no va a terminar de realizarse, ¿no? Me parece que hay algo de esta canción que propone esto. Y también digo algo. Hablar de Malvinas
es hablar de palabras que parece que han quedado en desuso, ¿no? Por la globalización, por el capitalismo de plataformas, por esto, por lo otro. Es hablar de soberanía, es hablar de patria, es hablar de enemigo, es hablar de tierra, ¿no? Palabras que parecen medio contraclimáticas en este presente y me parece que a veces a algunos les puede generar como cierto resquemor. En este presente de bitcoins, de inteligencia artificial. Exactamente. Por eso lo que queremos hacer es devolverles el sentido a esas palabras y quitarles también su sentido performático, porque también estamos viendo mucha ¿no? Es un tiempo también de mucha perfo, y hacer perfo alrededor de todo. Bueno, queremos volver a otorgarle sentido a estas palabras, que son las palabras más contundentes del vocabulario político que tenemos, volver a darle sentido a esas palabras. Vamos a ir a una segunda canción, y esto es una invitación también a que conozcan esta banda, que para mí es la mejor banda de chamamé de la historia argentina, prontos a cumplir 50 años. Si esta columna la ve Julio Cáceres, que es el cantante, le mandamos un abrazo muy grande. Los de Imaguaré, que es una banda que tiene muchas canciones de nuestra historia y piensa mucho en nuestra historia, tiene una canción que se llama Nuestra Memoria. Andamos en este largo rastreo por la memoria, recogiendo algunos nombres olvidados. Y voy a decir el de don Pablo Areguatí, hijo de Pascual Areguatí, de las reducciones de San Miguel, en el actual territorio del Río Grande do Sul brasileño, que en el año 1823 fuera nombrado por el entonces gobernador de Buenos Aires, don Martín Rodríguez, gobernador de nuestras Islas Malvinas. Allá fue nuestro paisano, como una muestra más de que los guaraníes, después de la expulsión de los jesuitas, no volvieron a la selva, sino que se integraron a lo mejor de la colonia de ese tiempo. Pienso en aquel gobernador de las Malvinas y el que fuera maestro en Buenos Aires y en País Pajarito, el cura Granadero. Todos ellos se hundieron en el pueblo y ahora son raíz. La historia. La historia me dejó 1000 cicatrices en el cuero, en el alma. Y sabe Dios que he curado en silencio mis heridas y que siempre he ofrecido lo mejor. A Cosio le mandé que diga patria y me puse a cuidarla con fervor. Bueno, hasta ahí podemos escuchar a los de Imaguaré, porque me interesaba traer esta canción. Mucho correntino en el chat, agradeciendo claro. este momento y mandándote un fuerte abrazo. Y sí, claro, porque aparte para Corrientes las Malvinas son muy importantes. Si no me equivoco, fue la provincia que más combatientes mandó a la guerra. Acá una correntina viviendo en Buenos Aires a punto de llorar. Yo también. Le digo a la compañera lo mismo. ¿Quién fue Pablo Areguatí? Que es lo que me interesaba traer de esta canción. Pablo Areguatí es un personaje muy desconocido de nuestra historia, un guaraní, como dice la canción, que fue enviado como tercer comandante militar a las Malvinas por parte de lo que ya en ese momento eran tierras soberanas independientes, ¿no? 1823, 1824, es un guaraní. ¿Por qué me interesa lo de Pablo Areguatí? Primero porque para mostrar cómo también los indígenas han constituido nuestra nación, en papel protagónico, un guaraní, un indio guaraní. ¿Cómo entra Pablo Areguatí a la historia? Manuel Belgrano en su expedición al Paraguay lo conoce y lo suma a la causa revolucionaria. Y a partir de entonces pasó a ser un personaje central de toda esta historia. Pero también me interesa la historia de Pablo Areguatí para mostrar que las Malvinas son importantes en nuestra historia, no solo antes de 1982, sino también antes de 1833, que como sabemos es el inicio de la usurpación británica por parte de nuestras islas. Decíamos, Pablo Areguatí, tercer comandante militar ya en Malvinas de los gobiernos revolucionarios, ¿no? Por ende, decir que la vida de Malvinas es muy previa. ¿Cuándo empieza la vida de Malvinas para nosotros? En el mismo momento que se inicia la revolución y la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una especie de principio jurídico que dice que estas tierras se componen, las tierras revolucionarias, las tierras independientes de América Latina, se componen de los mismos límites de los que se componían los virreinatos. Es decir, todo lo que correspondía al virreinato del Río de la Plata pasa a ser ahora territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien. Entre eso estaba incluida las Islas Malvinas. Expresamente. Expresamente que, claro, España también tuvo mucha vida
de política económica sobre las Islas Malvinas. Cantidad de personas, hay un listado incluso, hay mucha documentación de la vida española en las islas, ¿no? Por supuesto con disputas coloniales, porque Malvinas lo que tiene es un enorme atractivo geopolítico, geográfico, de recursos naturales. Entonces estuvo en disputa desde las épocas coloniales, pero España una y otra vez marcó soberanía sobre esas islas frente a Inglaterra, frente a Francia, frente a los diferentes países que quisieron imponerse. Te hago una pregunta, sí. Julita, desde la ignorancia, pido disculpas. Antes de 1833, Sí. ¿Inglaterra ya había tenido alguna disputa sobre las Islas Malvinas? Sí, en la época colonial, de hecho, fundó un puerto. En la época colonial intentó varias veces hacerse de tener presencia, de hecho la tuvo algunos años, en esto de las disputas coloniales que estoy diciendo, ¿no? Fundó un puerto y después España de nuevo los echa, en otro momento se van solos. Sí, la historia colonial es recontra interesante y es muy retomada por las distintas disputas diplomáticas que tiene la Argentina para reclamar la soberanía, para mostrar que España efectivamente era soberana sobre esas islas en esas disputas con Francia fundamentalmente y con Gran Bretaña, ¿no? Tiene varios intentos antes, sin dudas, y no solamente Gran Bretaña, sino también los Estados Unidos, que ahora vamos a decir algo de eso. No solamente Areguatí y los otros 3 comandantes, sino que en 1829 Malvinas dependía en ese entonces de la provincia de Buenos Aires, que era parte de la Confederación. Por eso no tiene gobernador Malvinas, sino que el gobernador es el de Buenos Aires. Malvinas es como una dependencia, si se quiere. Funda en 1829 la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y pone a cargo de esa comandancia a Luis Bernet, un personaje muy importante también en toda esta disputa, que Luis Bernet se va a vivir a las Malvinas junto con un conglomerado de gente y forman una colonia muy próspera. Desde 1829 hasta 1832 son 3 años en donde Bernet hace de las Malvinas, aumenta la población, genera mucha productividad económica, es decir, funda una colonia muy próspera para ese momento. ¿Hasta cuándo dura lo de Bernet? Vamos a decir que tiene una primera embestida, la colonización, vamos a decirlo así, por parte de Buenos Aires, por parte de los gobiernos revolucionarios de las Malvinas, en 1831, cuando barcos norteamericanos quieren comerciar ilegalmente en territorio que no les correspondía, ¿no? Bernet saca un comunicado que dice no se puede comerciar acá, si quieren comerciar van a tener que hacerlo bajo estas reglas que son las nuestras. Bueno, vienen barcos norteamericanos en 1831, destruyen parte de lo que había fundado Bernet y ese es el primer golpe importante que tiene las Malvinas después de habernos declarado independientes. Lo que genera eso es que en 1833, 3 de enero de 1833, los barcos británicos puedan venir y encontrarse con una colonia ya más bien golpeada por ese golpe, por esa embestida que había tenido los Estados Unidos, ¿no? Recordemos, 1833, el momento que vienen las fuerzas británicas, sacan la bandera argentina, ponen la bandera británica, expulsan por la fuerza a la población que en ese momento estaba en las islas, y esto es muy importante por algo que vamos a ver después, es el año en que Rosas se había ido de la gobernación. Es decir, es un momento de cierta inestabilidad o donde no hay un gobierno fuerte en estos lados de las Provincias Unidas del Río de la Plata que pueda hacerle frente en ese momento a esa invasión que estamos teniendo en enero de 1833. Por supuesto, va a haber reclamos diplomáticos inmediatamente. Inmediatamente, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, representante de nuestro país en ese entonces en Inglaterra, va a empezar inmediatamente los reclamos por esa agresión que está teniendo Gran Bretaña sobre nuestras islas. Me interesa decir esto otro. 1833 hay que leerlo en clave con otros 2 acontecimientos. Un acontecimiento previo que decimos es 1806, 1807, que son las invasiones inglesas. Para adelante, 1845, lo vimos en la columna de Juan Manuel de Rosas, la batalla de Vuelta de Obligado, ¿no? Entonces, en un lapso de 40 años, 1806 a 1845, tenemos 3 intentos o invasiones inglesas a nuestras tierras. Digo esto para marcar, hay muchos que decir la palabra imperialismo, colonialismo le produce pensando cierto lo mismo, escozor. Julita. Y estamos hablando de 3 invasiones en un lapso de 40 años por parte de la mayor potencia en ese momento del mundo. Del Imperio Británico. Del Imperio si no se puede hablar de imperialismo, no sé que busquemos otro nombre. Se puede tener una vuelta semántica. Dan un miedo ahora esas palabras. La gente le tiene un miedo sí, claro. a cualquier
Escalofrío. No sé, Más miedo a la palabra lucha. que a las consecuencias. Totalmente, a lo que Claro, significa, tal cual. totalmente, claro. Se instala entonces a partir de enero de 1833 una realidad colonial en unas tierras que se habían decidido y declarado a ser libres, ¿no? Desde la Declaración de Independencia, el 9 de julio de 1816, que nos declaramos independientes de España y de cualquier otro país extranjero, así dice, ¿no?, el acta de Tucumán, se vuelve a instalar una realidad colonial pocos años después, ¿no? En un país, en unas provincias, en un territorio que se había declarado independiente. Y esa realidad colonial es la que se continúa hasta el 2026, ¿no? Lo digo sin eufemismos y me parece que hay que decirlo claro. Seguimos teniendo en nuestro territorio una parte bajo un poder colonial, ¿no? Insisto, saquemos los eufemismos porque a veces me parece que es como que queda suavizado y me parece que es clave en este momento decir que la Argentina sigue teniendo una rémora colonial en su territorio. Ujú. Cuando comenzó el reclamo, decíamos antes, inmediatamente Manuel Moreno va a ser importantísimo, va a apelar a este derecho internacional de que las tierras heredadas de los virreinatos son los límites que tenía el poder colonial antes, el poder virreinal antes, va a apelar a este principio. Y desde entonces, desde Manuel Moreno al día de hoy, Argentina no ha dejado de reclamar por su soberanía en las Islas Malvinas. Esto también es importante. Digo, esto es importante porque a veces se dice que Argentina dejó de pelear por sus derechos. No, te iba a preguntar si ha habido un presidente menos malvinero que Milei en la historia, si en los presidentes del siglo XX, en los democráticos o en los militares o en los gobiernos de facto, mejor dicho, hubo algunos que abandonaron el reclamo de soberanía. Bueno, lo cierto, a ver, en términos diplomáticos la Argentina nunca lo abandonó. Sí es cierto que ha habido gobiernos que le dieron más importancia, más impulso que otros. Claro, eso me imagino. Más malvineros que otros. Exactamente, y también momentos internacionales que habilitaron ciertas disputas y otros que no tanto, ¿no? Ahora vamos a ver cuando lleguemos al siglo XX algo de eso, ¿no? Que el siglo XX fue un momento muy interesante para todo esto. Pero me interesaba marcar esta historia más larga de Malvinas porque nosotros decimos que las Malvinas son argentinas por 3 argumentos. El primer argumento es el histórico, que es este que estamos diciendo. El segundo argumento es el geográfico, que pertenece a nuestra plataforma continental y marítima. Y el tercer argumento es el argumento diplomático, que ahora vamos a ir un poco hacia eso, pero me interesa marcar esos 3 argumentos, ¿no? Tenemos 3 argumentos distintos por los cuales decir que las Malvinas son argentinos y la historia es uno de ellos. La historia marca que las Malvinas son argentinas. No es un capricho ni de Galtieri ni de ninguno de nosotros, ¿no? En el siglo XIX hubo otros materiales de la cultura que pensaron a Malvinas, nada más ni nada menos que José Hernández, ¿no? José Hernández, el poeta nacional, crea un periódico, El Río de la Plata, en 1869, desde donde escribe cartas pidiendo a la población que no olvide las Malvinas, pidiendo a los gobernantes que hagan algo por nuestra soberanía en las Malvinas. Paul Groussac escribió el primer libro, Paul Groussac francés, él escribió el primer libro que mostraba los argumentos por los cuales las Malvinas son argentinas con documentación británica. Alfredo Palacios es importante porque traduce el libro, pero además es importante Alfredo Palacios porque en 1939 crea la Junta de Recuperación de las Islas Malvinas dentro del gobierno, digamos, y desde ahí se cometen una serie de acciones muy importantes, entre ellas un concurso a crear un himno para las Malvinas, y el ganador fue en 1940 la que escribió Carlos Obligado y José Thierry, y vamos a escuchar un poquito de esta marcha. Es la que conocemos todos, ¿verdad, Julita? Es la que conocemos todos y que durante los años del primer peronismo se difunde en todas las escuelas. El primer peronismo tuvo una política de masividad muy grande con Malvinas. Las Malvinas, Argentina, llama el viento y rompe el mar, ni de aquellos horizontes pues te enseñan ni a arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Bueno, hasta ahí. Decíamos, el primer peronismo tuvo una política de mucha masividad, de mucha preocupación de que en las escuelas se enseñara sobre la causa Malvinas, también ligada a toda una política de soberanía muy importante que tuvo el peronismo, no solamente con Malvinas, sino en la Antártida también.
Me interesa de esta marcha esto, ¿no? Dice, ni olvido, ni renuncia, ni perdón, ¿no? Sobre nuestro suelo más querido. 1940, insisto con esto, de una larga tradición que nos hermana, que nos acerca, que nos preocupa respecto de las Malvinas. Che, seré curioso. ¿Se puede encontrar en algún lado las que no ganaron? Ah, sabes que no las conozco. Sería Pero lindo. deben estar, ¿no? Sí. Deben estar. Sería lindo. Difícil igual de encontrarse. ¿no? Capaz que hay que ver, no, hay que ir al archivo de esta junta, ¿no? Deben estar, por lo menos los otros premiados, debía haber otros premiados. Sí, claro, exacto. Vamos a ver unas imágenes también poco conocidas del año 1966 que las tomó nada más ni nada menos que Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser, un cineasta desaparece en mayo de 1976, es el más famoso del grupo de cine de la base, que con tan solo creo que 24 años es enviado a Malvinas por Telenoche. Telenoche se estrena ese año, en el año 1966, Wow. y viaja él solito con la cámara a las Malvinas y toma estas imágenes y hacen esta especie de mediometraje, porque dura como media hora, está colgado en YouTube. Mirá. ¿Podemos poner el audio? Los domingos tiene otra cita. Reinaldo pasa ante las 4 costillas de ballena, un extraño monumento erigido en 1933 para conmemorar el centenario de la invasión de las Malvinas. La cita de Reid es con la radio. Mejor dicho, la cita es con Racing. Maidana da piano Maidana, centro largo en procura de la entrada de Racing. Ha devuelto Perfumo. Aquí está esa zona Díaz, entregando con la cabeza hacia atrás a Carrizo. Yo que era la radio, amigo. No. 30 partidos que no perdemos, dice este argentino de 42 años. En su casa tiene una bandera azul y blanca. Pero hoy, otra bandera ondea aún sobre Stanley. Al volver al Darwin, para el viaje de regreso, brota la esperanza. Y un acuerdo permita muy pronto sustituir esa bandera por la Argentina. Así termina el Mira. mediometraje. El viaje de Telenoche ha terminado. Claro, que es recontra interesante, se llama Nuestras Islas Malvinas, está en YouTube, que se puede ver entero. Son las primeras imágenes que toma un argentino en las Islas Malvinas, es Raimundo Gleiser, decíamos que tiene 24 años en este momento, que viaja solito con su cámara. Lo manda Telenoche. Lo manda a Telenoche. ¿En qué contexto sabemos? Telenoche se acaba de crear, se crea ese año, en el año 66, y empieza a hacer informes. Mirá. Y aparentemente es Gleiser el que le propone armar un informe sobre argentinos viviendo en Malvinas. En el 66 fue el primer capítulo de Argentina enfrentando a Inglaterra en un mundial. Mundial jugado en Inglaterra, Mirá. que quedamos afuera, y es la famosa foto de Ratín, que lo expulsan, que lo putean mucho porque está como agarrando el banderín con la bandera británica con cierto desprecio. Wow. Tenés el archivo futbolístico. El archivo futbolístico lo tengo, Que Julita. se sienta en los pies de la reina. Se siente, exacto. Claro, bueno, este material es bellísimo, ¿no? Porque aparte lo que intenta retratar Gleiser es la vida en conjunto entre argentinos y habitantes de las Malvinas de otras nacionalidades, ¿no? Es decir, cómo antes de la guerra del 82 había algún tipo de vínculo entre nuestras tierras, nuestros habitantes y las Malvinas, ¿no? Bueno, se suele decir, ¿no? Había maestras que iban a enseñar el español a las Malvinas, había vuelos permanentemente que iban y venían. Cuando se cierra eso es a partir de la derrota de 1982, ¿no? Pero a Gleiser lo que le interesa es mostrar un poco esta vida cotidiana en Malvinas en el 66. Por supuesto, si hablamos del año 66 y las Malvinas, no podemos dejar de mencionar el operativo Cóndor, ¿no? Cuando 18 jóvenes desvían un vuelo de aerolíneas argentinas que iba para Río Gallegos y lo hacen aterrizar en las Malvinas. Impresionante. Y hacen colgar 7 banderas nacionales, cantan el himno y, bueno, además escriben un comunicado muy interesante que dice así: una generación que asume sin titubeos la responsabilidad de mantener bien alto el pabellón azul y blanco de los argentinos y que prefiere los hechos a las palabras, ¿no? Y termina diciendo: o concretamos nuestro futuro o moriremos con nuestro pasado. Bellísimo el comunicado, interesantísima la acción de los cóndores, porque claro, estamos en años de proscripción para el peronismo y estos jóvenes de alguna manera lo que hacen es, ok, los canales de la política están cerrados, institucionales, los electorales y demás, bueno, hay que hacer acción directa. Una de las banderas estaba en el Museo Malvinas, no sé si sigue estando. Otra de las banderas estaba en la Basílica de Luján. Sí. Y otra estaba en Casa Rosada. Sí, o en el Museo del Bicentenario. Sí, y había un rum porque parece que la descolgaron desde el gobierno y no se sabe dónde está. Mirá. Sí.
Sí, hay gente que estuvo reclamando ya para que se dé información acerca de cuál fue el paradero de esa bandera, de este grupo que fue comandado por Dardo Cabo y Cristina Berrier, ¿no? Y por ahí está en la casa de Adorni. En alguna de las En casas. alguna. Otra acción muy interesante de los Cóndores es que rebautizan al Puerto Stanley y le ponen Puerto Rivero. ¿Por qué? Porque son los primeros o uno de los primeros en reivindicar la figura del gaucho. Antonio Rivero, que fue importante también en lo que fue la usurpación. El gaucho Antonio Rivero vivía desde hacía 6 años en las Malvinas, tenía 26 años, muy joven. Y ante la invasión de los ingleses, ante la usurpación de los ingleses, lo que hace en agosto es, bueno, levantarse en contra de esa dominación, ¿no? Es acusado de asesino y es enviado a Inglaterra junto con otro grupo de gauchos e indios a ser acusado, y lo que sucede es que Inglaterra no lo puede juzgar y entonces son enviados de vuelta. Ahí hay un vacío documental muy interesante para pensar, que es por qué Gran Bretaña no lo juzga. Bueno, lo que se suele sospechar es que Gran Bretaña no tenía argumentos para decir en ese momento que eran soberanos en las Malvinas y que por ende no pueden ser ellos quienes los acusan. Claro. ¿No? Entonces, bueno, algunos proponen que el gaucho Rivero muere en 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado. ¿No? Es decir, es un mito fenomenal el de Rivero, es un personaje fenomenal de nuestra historia, muy poco querido por los académicos muy profesionales, que sencillamente se lo sacan de encima, pero sí, hay que seguir trabajando esta figura de Antonio Rivero, sin duda. Algo más sobre los 60 respecto del derecho internacional que decíamos antes, que me parece muy importante. El alegato Ruda. Nosotros en la actualidad nos seguimos basando en el alegato que dio José María Ruda en los 60, ahí lo vemos en las Naciones Unidas, a Ruda, porque es muy importante esto. Esto se da en un contexto de descolonización también que incluye a los países africanos. Claro. ¿No? ¿Qué hace Ruda en este momento? ¿Ruda era canciller? De Ilia. De Ilia, claro, ok. exactamente. ¿Qué hace Ruda? Ruda tiene un alegato fenomenal que también está colgado en la web para quien les interese verlo. ¿En qué web, Julita? En Pensé YouTube. que me estabas haciendo una pregunta No. en Oscar. No. Porque Te lo podría pregunto. ser. No. Vos decís en YouTube está. No, en Google pones alegato Ruda y Estás muy segura, Julita, con la pregunta tecnológica. alegato Ruda y te salta directamente. Ok, perfecto. Bien. Las Asambleas Generales de las Naciones Unidas están en un momento en la década de los 60, después de la Segunda Guerra y demás, donde dice hay que descolonizar. No puede seguir habiendo colonias en el siglo XX, es una rémora anacrónica, no puede seguir existiendo colonias. ¿Bajo qué principios? Dicen 2 las Naciones Unidas. El principio de la autodeterminación, que es el principio que dice que los pueblos tienen derecho a elegir ellos mismos sus gobernantes, su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Y el otro principio es el de la integridad territorial. ¿Qué sucede con estos 2 principios? Claro, Gran Bretaña utiliza como argumento para declararse soberana de estas tierras el principio de la autodeterminación. Que los kelpers elijan. De una, sí. De una, que elijan allá. claro. No hay ningún problema. Sí. ¿Qué dice la Argentina? ¿Qué dice el alegato Ruda? José María Ruda, que lo explica perfectamente esto. El caso de las Malvinas no puede incluirse como un caso de autodeterminación de los pueblos, nada más ni nada menos, porque lo que está colonizado en nuestro caso es la tierra, no el pueblo que fue expulsado Claro. e implantado otra población. Entonces lo que tenemos colonizado en Malvinas es la tierra y el mar, por supuesto, pero quiero decir, el principio que aplica es el de integridad territorial. Esto es importante porque son argumentos que se siguen escuchando en la actualidad y no Claro. solamente Si los por parte kelpers de no Gran quieren Bretaña. vivir en la Argentina, que se vayan de las Malvinas. Y por eso es tan grave cuando Milei dice vamos a lograr convencer a los kelpers de que quieran ser Exactamente. argentinos, porque está reconociendo un argumento inglés. Exactamente, totalmente. Pero es importante esto, ¿no? La fuerza no hace derecho, ¿no? La fuerza no hace derecho. No es que porque ningún Estado puede venir y por la fuerza implantarse sobre un estado sobre tierra de un estado preexistente, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que más nos interesa, e insisto con esto, es muy importante para nuestra continuidad de reclamo diplomático en estos momentos. Nos queda poco tiempo, así que voy a empezar a acelerar. No nos queda poco tiempo. No nos queda poco tiempo. Nos queda mucho tiempo, compañera. Bueno, hasta acá, ahora voy a ir a 1982, pero lo que quería marcar, insisto con esto, ¿no? Es la fuerte presencia, obstinada presencia de Malvinas en nuestra historia y en nuestra cultura. Por eso cuando en 1982 la dictadura va a esta guerra, convoca a esta guerra, sabe que no está tocando cualquier fibra. La dictadura, 4 años antes, como vimos en el especial, tiro un chivo. Muy bien. Se autocita. El conflicto con el Beagle, con Chile, no pasó nada. Nadie fue corriendo a decir, sí. Cuando convoca a la guerra por Malvinas, despierta un consenso impresionante. Porque, insisto, la fibra Malvinas no es cualquier fibra, ¿no? Y lo sabían. Y lo sabía, por supuesto, sin dudas.
3 días antes de la guerra, voy a decir solamente 2 cosas respecto a la guerra, porque hay cantidad de cosas que se pueden leer, ver y demás, así que no nos interesa meternos tanto ahí. Sí decir que 3 días antes de la guerra tiene lugar esta enorme movilización que queda rápidamente medio opacada por el inicio de la guerra, que es la movilización, claro, Paz, Pan y Trabajo, organizado por la CGT, que es muy importante porque es la movilización más masiva contra la dictadura, 10.000 personas. Era el intento de volver a la Plaza de Mayo como en forma de protesta después de muchísimos años. Es fuertemente reprimida esta movilización, al punto tal de que la mayoría de los dirigentes van presos. Ubaldini, entre ellos, va preso a partir de esta movilización. Me interesa leerles un fragmento de un comunicado que saca la CGT ese día, el 30 de marzo. Le pregunta a la prensa, ¿y les parece hacer un paro y una movilización en este momento donde lo de Malvinas ya empieza a dar vueltas por todos lados, como una especie de diciendo, ¿no le están haciendo el juego a los ingleses al hacerle una huelga y una movilización a la dictadura? Y la CGT, con Ubaldini a la cabeza, responden esto. La soberanía se vulnera cuando se pretende entregar la riqueza del subsuelo, la banca estatal, la empresa del Estado, cuando se comprime la grandeza del país produciendo millones de desocupados, hambreando al pueblo y generando salarios indignos, destruyendo el aparato productivo y transfiriendo el capital nacional a la banca transnacional. Interesantísimo esto, ¿no? Porque ¿qué está haciendo la CGT en este momento? Le está discutiendo a la dictadura cuál es el significado de la palabra soberanía. La soberanía es sacar a los ingleses de Malvinas, sí, pero también es que tu economía no esté condicionado por la banca transnacional, ¿no? De alguna manera está diciendo la soberanía es todo esto, no es solamente eso, ¿no? La soberanía es también todo esto otro, es que nuestro pueblo tenga para comer, es que no haya desocupados, soberanía es todo esto, ¿no? Muy interesante cómo también durante la guerra se discutió este sentido de soberanía. Otra foto es la de Delia Giovanola, estoy medio disléxica hoy. Impresionante esta foto. Esta es muy conocida. Ella es una de las fundadoras de Abuelas, si no me equivoco, que en las marchas, las rondas de abril, una de las rondas de abril de 1982, sale con este cartel. Impresionante, ¿no? Julita. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. De nuevo, reconociendo que hay una causa justa en Malvinas, pero diciendo que también en Argentina está esto otro, ¿no? Diciendo que esa guerra también está siendo conducida por genocidas, por los responsables de los delitos de lesa humanidad que está ocurriendo en ese momento. Y otra, que no conseguí la imagen, pero otra consigna que también circuló por esos días era: las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores, ¿no? Las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores. Digo, la complejidad de la guerra de Malvinas es poder sostener 2 ideas al mismo tiempo que no necesariamente van juntas. Para una época que necesita de sentidos tan lisos como los nuestros, esto es complejo de pensar. Reconocer una causa justa en esta guerra y a la vez reconocer que estuvo conducida por genocidas, ¿no? Es esta tensión la que hay que manejar. Ubaldini, que decíamos recién, trata de ensanchar un poco la idea de soberanía que se proponía. El 2 de abril están las Malvinas. Tenemos una foto que lo muestra ahí está, Ubaldini con el Colorado Ramos y un par más. Están en Malvinas, el 2 de abril. ¿El 2 de abril del 82 es esta foto? El 2 de abril lo liberan a Ubaldini, que había caído preso por la marcha del 30 de marzo, y si no, es los primeros días, no estoy segura que sea el 2 de abril, no quiero mentir. Bueno, pero en esas vísperas. Sí, en los primeros días de la guerra está Ubaldini en Malvinas. Quiero decir, para Ubaldini no hay dudas de que la causa de esa guerra es una guerra justa, ¿no? Pero sin embargo combate a la dictadura, ¿no? Bancar esa tensión, esa contradicción, pensarla, sostenerla. Es interesante pensarlo, Julita. Exactamente. Porque de alguna manera lo que me interesa decir es que Malvinas, como todo símbolo de la patria, está en disputa. Todo símbolo de la patria siempre está en disputa y lo que consta es de que demos esa disputa, ¿no? Malvinas es también parte de esa disputa. Esta guerra fue el único conflicto bélico que atravesamos en el siglo XX. Recomendamos leer el informe Rattenbach. El informe Rattenbach es un informe que se le pide a las propias Fuerzas Armadas una vez concluida la guerra, para que las propias fuerzas sean las que juzguen cómo fue el desempeño del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas argentinas en esa guerra, y estuvo bajo secreto de Estado durante 30 años, hasta que en el año 2012 Cristina Kirchner ordenó darle visibilidad pública a este informe. Me acuerdo de ese día. ¿Y qué se desprende de ese informe? No, el informe es lapidario. Las propias fuerzas criticando el accionar de las propias fuerzas en esa guerra. ¿El accionar militar? Sí, la conducción de esa guerra, ¿no? Prácticamente, no lo dice con estos términos, pero una aventura militar, ¿no? Es muy malo el desempeño militar de la Argentina en esta guerra, no se estaba preparado, las condiciones en las que combatieron los soldados, ¿no? Bueno, hay una cantidad de elementos que propone el informe que es genial y recomendamos leerlo. Tenemos 649 caídos en esta guerra, argentinos que perdieron la vida, la mitad de ellos, 323, en el hundimiento de Belgrano, ¿no? En el hundimiento de Belgrano, recordemos, un barco que adquiere Perón,
en el año 51, si no me equivoco, lo llama, lo bautiza el 17 de octubre, que Isaac Rojas, el vicepresidente de la Libertadora, le cambia el nombre y lo utiliza para bombardear en el golpe de Estado del 55, y que en Malvinas tiene este otro episodio fundamental. Hay que decir que muchos sostienen que fue un crimen de guerra, lo que sucedió con el Belgrano, porque Belgrano estaba fuera de la zona establecida de guerra, o establecida por los propios británicos, y sin embargo lo bombardearon al punto tal de hundirlo, ¿no? Es decir, me interesa esta imagen porque, sobre todo durante los años de la desmalvinización, que ahora vamos a ir a eso, se sostuvo que los ingleses fueron muy humanitarios con los prisioneros argentinos, que tuvieron una actitud bastante benevolente, se habló los bien. trataban mejor ellos Exactamente. Se les quita su condición de asesinos, ¿no? Exacto, de asesinos y de imperialistas. Por eso digo, lo del hundimiento de Belgrano no puede ser pasado por alto también por esto, porque contrarresta muy claramente esa imagen de los británicos benevolentes con nosotros. Vamos a escuchar la última canción, en este caso de Almafuerte, El Visitante, una canción del año 1999. Por supuesto, chicos, el nacionalismo que nos mueve es la sangre del caudillo, el visitante, a ver. Que yo sé que no podés, como la sociedad olvida, que fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado tu habitación, soledad, humo y penumbras, despertar desde ultratumba, apocalipsis del suceso interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, olvida aflicción. El visitante y su testigo que yo fui elegido para cantarte, por quienes quieren olvido restante, grave, pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando, excombatiente. Bueno, hasta ahí. Genial canción. Un monstruo. El año 1999 decía, porque pertenece a una película del año 1999, que es la película El Visitante, lleva el mismo nombre que la canción, de Javier Olivera, creo que tenemos la ficha, ahí está Julio Chávez, la protagoniza. Elegimos esta canción para pensar un poco qué pasó con Malvinas después de la guerra, ¿no? Después de la derrota en los 80 y en los 90, con este nombre que decimos desmalvinización. Porque claro, lo que se impone a partir de la derrota es un cruel y salvaje silencio sobre eso que había pasado, ¿no? A los soldados incluso se les impide, a muchos de ellos, hablar de su experiencia en la guerra. Hay el concepto, ¿de dónde sale el concepto desmalvinización? Que ahora está circulando bastante, por suerte. El origen yo lo encontré, puede ser que esté en otro lado, pero al menos yo la primera vez que lo leí fue en abril de 1983, es decir, cuando se cumplía un año del inicio de la guerra, en la revista Humor. Hay una entrevista que le hace Osvaldo Soriano a Alain Rouquier, un intelectual francés, tiene varios libros sobre las Fuerzas Armadas en nuestro país, que va a decir lo siguiente en esta entrevista a Alain Rouquier. Quienes no quieran que vuelvan las Fuerzas Armadas al poder tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina. Wow. Esto es muy importante, Mirá. Desmalvinizar, lo dice directamente, ¿no? Sin eufemismos acá tampoco. Uh-huh. Esta idea, ¿no? La postdictadura, cualquier cosa que oliera a Malvinas, olía a autoritarismo. Le abría la puerta, le hacía el juego a los militares para que puedan volver al poder, ¿no? Esta idea de que nos podemos sacar de encima Malvinas como si nos pudiéramos sacar de encima nuestra propia historia, ¿no? Esto se refleja mucho en otra película que quiero mencionar, que fue Los Chicos de la Guerra, del año 1984, muy al toque de vuelta a la democracia. Es una película muy exitosa, la más exitosa de esos años, la que más gente llegó al cine. Que claro, tiene varios problemas esta película.
la forma de nombrar a los excombatientes ya dice un montón, ¿no? Los chicos de la guerra, son chicos. Los infantiliza. Los infantiliza, los victimiza. Son víctimas despolitizadas en esta película, los excombatientes, ¿no? Y como en muy poco tiempo, entonces los soldados pasaron de ser héroes, hasta el 14 de junio fueron héroes, puestos en lo más arriba del panteón nacional, y poquito tiempo después fueron víctimas, ¿no? Víctimas silenciadas. La peli fue un éxito. La peli fue un éxito en el cine, la fue a ver gran cantidad de gente. Un elenco de la puta madre, ¿no? Un elenco de la puta madre. Y además, en esta película se sostiene lo que decía Marcos antes. Lo voy a leer textual, lo traje. Los ingleses nos trataban mejor que nuestros propios jefes, ¿no? La idea se instala acá en esta película, esta idea de... ¿Por qué? Porque en esta película lo que no aparece es el imperialismo. En esta película lo que no aparece es la causa justa. Claro. En esta película lo que no aparece es la patria, ¿no? De nuevo, como si no se pudiera sostener las dos cosas. Las dos cosas, que fue una conducción llevada a cabo por genocidas, la de esta guerra, con que había una causa justa, ¿no? Con que había una causa justa. Fueron héroes, fueron chicos, y en los 90 van a ser los locos de la guerra, los locos de Malvinas. La canción de Ricardo y la película, El Visitante, habla de eso, de un excombatiente al cual se le aparece de manera como fantasma, bajo la figura de un fantasma, un amigo de él que perdió en la guerra, ¿no? Entonces, son esas personas que ven fantasmas en los 90, los excombatientes. Claro, si hay que desmalvinizar, los soldados son pura resaca. Son cosas que se pueden dejar de lado. Es muy importante para el proceso de desmalvinización invisibilizar a los combatientes. Totalmente, totalmente. Y sobre todo más en los 90 esto va a tener como algo más recargado con el fin de la historia y todo eso, bueno. Ya está, ya pasó. Ya está, parte del pasado. Otra película que va a contramano de los chicos de la guerra, que me interesó traer también para recomendarla muchísimo, que se la vean, está también en YouTube, de Jorge Denti. Jorge Denti también perteneció al cine de la base. De hecho, esta película, Malvinas, Historia de Traiciones, está dedicada a Raimundo Gleiser. Es una película fenomenal que Denti empieza a hacer en el año 83, es decir, todavía bajo dictadura, ¿no? Todavía bajo dictadura. Y dentro del documental es fenomenal porque tiene una gran cantidad de entrevistas. Entre las enormes entrevistas que propone, hay entrevistas a excombatientes que me gustaría que veamos un fragmento. Batir con un gobierno constitucional, sabiendo que más o menos tuviéramos posibilidades de ganar dentro del aspecto bélico, iría realmente por mi patria, no al servir al interés de alguno que tenga algún balconitis aguda por querer quedarse mucho tiempo en el balcón, ¿no? Volvería realmente por mi patria y por los compañeros que han quedado. Y digo, yo así no vuelvo. A mí me dan una arma nueva, le digo, me dan ropa nueva, ropa térmica, bolseguís nuevo, todo nuevo, le digo, yo vuelvo, le digo. Equipo aligerado nuevo, no como lo que nos dieron, porque ese no era un equipo aligerado, era una piola atado en una frazada y te lo ponías al hombro y ya está. Pienso que esa tierra son nuestras, sí. Y así como las dejé un día, pienso volver de vuelta allá. ¿Qué es, dónde van y qué es lo que pretenden hacer? Macano, ¿qué cantidad de gente trae? Y esta nomás. ¿Centro de combatir? Cuando vine aquí vi lo que pasaba en este país, ¿no? En mi país. Yo dije, no, esto no puede ser Malvinas. Los compañeros que quedamos allá, los que quedaron allá besando la patria, ¿no? No pueden tener este pago. O sea, ellos murieron por una solidaridad, por una voluntad nacional de combatir, de defender lo argentino. Y ahora estamos en la misma que antes del 2 de abril. Malvinas no deja ninguna enseñanza, no tiene ningún saldo positivo si nos ponemos pura y exclusivamente a criticar la Junta de Gobierno. Porque ya sabemos que la Junta de Gobierno es una Junta de Gobierno traidora, que represora y todo lo que se sabe internacionalmente. Pero acá lo que hay que resaltar es los valores por los que se mueve Malvinas y los valores por los cuales el pueblo argentino apoya y por lo cual Latinoamérica apoya. Entonces, bueno, hay que trabajar, o sea, el darle un sentido a Malvinas es seguir trabajando bajo esos puntos de vista. O sea, bajo los puntos de vista de unidad nacional, unidad latinoamericana. O sea, acá se vio realmente cuáles fueron los amigos y los enemigos. De repente esa guerra que yo en Nicaragua, digamos, ¿no? Si bien no conocía la situación interna de Nicaragua, para mí estaba muy lejos Centroamérica. Quizá estaba más cerca de Norteamérica porque tenía más lazos con mi país o porque mi país dependía mucho más de Norteamérica. Era una guerra a la cual quizá en su momento, de una revolución a la cual me apoyé, igual que la de El Salvador.
De repente me doy cuenta que son pueblos que quizás lucharon por lo que luchamos nosotros en la Malvinas, que fue por librarse del imperialismo. Es la continuación de la guerra en la independencia, porque todavía no estamos liberados, todavía tenemos yugos acá. Ya vemos lo que es Latinoamérica y Argentina, bueno, estamos convencidos, yo por lo menos convencido claramente de que todavía no estamos liberados, que tenemos barreras de dependencia todavía. Porque la lucha de Malvinas no solo compromete a Argentina, sino compromete a toda América Latina. Qué claridad, ¿no? Fenomenal. Impresionante. ¿De qué año son los testimonios? La película se hace durante el año 83. Increíble. Al toque de la guerra, ¿no? Las imágenes que veíamos de una movilización son las primeras agrupaciones de excombatientes que, bueno, se juntan y arman agrupaciones para reclamar al gobierno diferentes cuestiones, pero sobre todo que se transforman muy rápidamente en una voz antidictadura. Claro. ¿No? Los cantitos que estaban ahí. Malvinera y antidictadura. Exactamente. Malvinera, patriota latinoamericanista, ¿no? En esto que acabamos de escuchar hay como un conglomerado de definiciones políticas recontra interesantes, ¿no? Es tremenda la lucidez para hablar del presente. Fortísima. Porque 30, 40 años, 50 años después, cuando uno va revisando la historia... ya pensaste el conflicto, ¿no? Sí, y pasaste por todas estas visiones que fuiste explicando vos recién. Muchos pasamos por esas cosas que fuiste escuchando, no sé qué, y después vas reflexionando. Pero tener esta claridad en ese momento es impresionante. Fuertísimo. Y decir, como dicen varios, volvería a pelear. Impresionante. Volvería a pelear por mi patria, por mis compañeros que quedaron ahí. Digo, muy lejos de la imagen de los chicos de la guerra, ¿no? De las víctimas despolitizadas. Acá había unos combatientes con una conciencia respecto de eso que hicieron muy importante, con una conciencia de esa causa justa que llevaron a cabo muy importante, ¿no? Me parece interesante, casi como si estos excombatientes, Denti en su película, hicieran la propuesta inversa a la que estaba proponiendo Ruquier, ¿no? En lugar de desmalvinizar, parece decirnos lo que hay que hacer es malvinizar. Claro. ¿No? Lo que hay que hacer es volver a inscribir la historia de Malvinas, porque es la historia de Argentina, no son cosas separadas, no es la historia de Malvinas, la historia de Argentina, son parte de la misma historia, ¿no? También entendiendo que es una historia colonial. La historia de la Argentina es una historia colonial. Pará, Julita, y que parte de nuestros padecimientos tienen que ver con el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? La parte de los padecimientos que sufre la Argentina, nuestro pueblo, tiene que ver con el lugar que ocupamos en el mundo. De alguna manera me parece, para cerrar, ahora sí, voy a decir algunas cosas. Hoy, 2026, uno va a Malvinas, quiere ir a Malvinas, y no solamente tiene que presentar un pasaporte, como si fuésemos extranjeros en esas tierras, sino que además lo primero que se ve es un enclave de la OTAN ahí, ¿no? Desde el último tiempo, en los últimos años, hace varios años ya, pero sobre todo en los últimos años, no deja de incrementarse la presencia militar en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Porque es un enclave geopolítico fundamental, porque explotan nuestros recursos humanos, ahora están hablando de extraer petróleo desde diferentes lugares, bueno, diferentes formas de explotación sobre un suelo que no es el de ellos, ¿no? Digo, es una realidad profundamente colonial la que sigue habiendo en las Malvinas. Y me parece que repensar Malvinas en el siglo XXI es repensar qué significa ser una nación, ¿no? ¿Qué significa ser una nación en el siglo XXI? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa la vuelta? ¿Qué significaría volver a Malvinas? ¿Y cómo se vuelve a Malvinas? Decir que las Malvinas son argentinas hoy, en el 2026, es un ejercicio de soberanía, justo en el momento que la soberanía está siendo más atacada. Por eso hay que decirlo más que nunca. Y decir que las Malvinas son argentinas definen también nuestro horizonte utópico, que es el de la liberación nacional. Muchas gracias. Vamos, Julita. ¿Qué vas a hacer mañana, Julita? No hay estrictamente movilización. No, hay una vigilia. Hay una vigilia, en el sí. sur. Sí. Pero acá. Hay otra en Quilmes también. ¿Sí? Me parece que sí. Sí, cosas. No, yo no voy a ir a ninguna, pero. ¿Y se espera que el presidente o el gobierno argentino participe de algún acto? Sí, un acto en retiro hace Milei con autoridades de las Fuerzas Armadas. La que se va a Ushuaia es Villarruel, la vicepresidenta. Claro. Así que van a tener, bueno, ya hace bastante que tienen actividades separadas, pero bueno, en este caso. Y Axel también entiendo que va, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué nos recomendás ver este fin de semana, Julita? Bueno, la de Denti a mí me parece maravillosa, Historia de Traiciones es buenísima, porque aparte se tomó el trabajo también de ir a Inglaterra y hacer entrevistas a Inglaterra, tiene testimonio de Thatcher, por ejemplo, entonces es muy interesante para pensar, sí, también cómo se vivió la guerra desde allá y la importancia que tuvo esta guerra para la propia Thatcher,
¿no? Fue un momento de consolidación de su poder importantísimo. De hecho, la fama de ser la dama de hierro y demás tiene que ver con el hundimiento de Belgrano también, ¿no? O sea, allá se lo celebraron. Sí, bueno, claro. También hubo gente que protestó en ese momento, muchos trabajadores y demás que estaban en contra de esta guerra. Les recordaba mucho la Segunda Guerra Mundial. Es todo un tema esta guerra también en Inglaterra, ¿no? Pero me parece que la de Denti es fenomenal. El Visitante también la recomendaría. Hay una gran cantidad de películas que se han hecho sobre Malvinas y en general son todas muy valiosas. Quiero agregar una postilla chiquita que tiene que ver con el trabajo que ha hecho el fútbol, o mejor dicho, las hinchadas de fútbol argentino, para mantener siempre vigente el reclamo, ¿no? Porque en todas las canchas hay una bandera de Malvinas. Y hasta en la canción del Mundial. En la canción del Mundial, ni hablar. Más allá de la cantidad de estadios. Es que es muy popular. O sea, están, de alguna manera, no diría todos, porque efectivamente hoy nos gobierna un presidente que dice que es fan, ¿no? Lo dice, creo que sí, fan de Margaret Thatcher. Lo dijo incluso en el debate presidencial. Antes de ganar. Exactamente. Eso es con terrible. lo cual no diría que es de todos los argentinos el reclamo porque las Malvinas vuelvan a ser Es verdad. parte de nuestra soberanía, son nuestra soberanía, pero que podamos gobernar esas tierras, que podamos habitar esas tierras. Pero sí que es muy popular y es masivo, ¿no? Entonces me parece que también en tiempos donde tenemos todo tan fragmentado, bueno, ahí en Malvinas tenemos un elemento que puede aglutinar, ¿no? Sí. Actualizo una cosa, Villarroel canceló su viaje a Tierra del Fuego. Bien, bueno, el chat obviamente celebrando las mejores columnas, gracias Julia. Julia me hace querer estudiar historia. ¿Lo recomendás, Julita? Sí, claro. Bien. Sí. Bien. Depende de dónde igual, pero sí. Ok. Racing tiene un trapo de Malvinas terrible. Bueno, la hinchada de Tigre es una hinchada muy malvinera que mañana juega Tigre y todos los 2 de abril que juegan o en la semana de Malvinas hay desfile de excombatientes hinchas de Tigre que hacen la vuelta olímpica por la cancha y toda la hinchada los aplaude. Te amo, Julita. Julia es una genia total. Te amamos, Julita. Sos nuestra historiadora favorita. Gracias, Julia. Y viva la patria, ¿no? Y viva la patria. Julia, ¿cómo se llama el documental que mostraste? El fragmento que mostramos de la entrevista a los excombatientes se llama Malvinas, Historia de Traiciones. El director es Jorge Denti. Julia, cuando decís la web, ¿es porque te gusta mucho la historia? Ese mensaje quizás lo inventé, Julita. Che, amigos, es un buen momento para recordarles que a nosotros nos gusta de repente pasar 50 minutos, 1 hora del programa, hablando de historia, o hablando de matemática un día como el día de ayer, o hablando de biología como fue la semana pasada, que nos interesa profundizar en este tipo de contenidos, que no son quizás los contenidos que el mercado celebra y prepondera. Por eso nos parece importante sostenernos por nuestra comunidad que defiende la posibilidad de que nosotros sigamos haciendo estas cosas, que les parece importante que Gelatina aborde los temas que aborda, de la forma en que lo hacemos, que tengamos la agenda de invitados que tenemos, los programas que tenemos, y la verdad que es muy probable que haya un programa en el cual no tocamos un tema, pero es muy difícil que no se haya tocado en ningún momento de la semana, porque si no lo tocamos nosotros, lo tocó Flor a la mañana, si no lo hizo Nico, Colombati. Hablando de Floro, hizo una entrevista a un combatiente muy bueno. Exacto. Está todo obviamente subido a nuestro canal de YouTube, así que para nosotros es muy importante, realmente, estamos en un momento en el cual lo necesitamos con énfasis, que se asocien a Gelatina. No quiero ser alarmista ni nada, obviamente, siempre para poder sostenernos y para poder crecer y para poder seguir haciendo estas cosas. Les pedimos, por favor, de verdad, si pueden hacerlo, yo sé que se los pido casi todos los días, no todos los días, pero sí casi, que entren a gelatina.com.ar y que se asocien ahora. Son 7.000 pesos por mes. Pueden hacerlo por otros montos, obviamente. Pueden hacer un aporte único si por ahí no se pueden asociar, pero para nosotros es realmente muy importante, porque tenemos obviamente una tensión con las demandas de esta industria, cedemos obviamente en un montón de cosas, porque también nos gusta cagarnos de risa, porque también no es solamente esto lo que nos interesa, pero este es el motivo por el cual hacemos esto. Y todo lo otro quizás, bueno, forma parte de los condimentos. Nos importa divertirnos, nos importa que se diviertan ustedes que están del otro lado, pero también nos interesa, por supuesto, pensar los sentidos profundos de nuestra patria, de nuestra historia, de la política argentina. Eso es lo que verdaderamente nos mueve. Incluso en los momentos en los que nos estamos cagando de risa o en los programas de humor, ustedes saben que también siempre tenemos un posicionamiento que es claro. Entren a gelatina.com.ar, asóciense o escaneen el QR que figura en pantalla. Nosotros se lo vamos a agradecer. Julita, gracias, buen fin de semana. Nos vemos la próxima.
¿ya sabes cuál es la próxima? Tenemos la columna de Historia de la Ciencia. Y Historia de la tecnología. De la tecnología. Bien, perfecto. ¿Y cuál era el primero? El reloj. El reloj. No tenés ganas. No tengo tiempo. ¡Ay, muy bueno!